Una mujer de cabello negro apuntó un revólver a mi rostro y apretó el gatillo. Cuando la bala salió del cañón del arma, no obstante, todo se movió en cámara lenta y pude ver el proyectil viajando lentamente hacia mi frente. Finalmente, cuando penetró mi cráneo y entró a mi cerebro, pude sentir mi conciencia comenzar a desvanecerse y, con ella, el mundo entero empezó a desmoronarse a medida que sucumbía lentamente hacia la nada. Al caer, sentí la mayor sensación de paz que alguna vez había sentido en mi vida. Cuando desperté del sueño, me di cuenta de que no quería estar despierto en absoluto. Quería que el sueño continuara, por siempre. Porque estar muerto no dolía, solo duele estar vivo. La mayoría de la gente le teme a la muerte y a la nada que ésta conlleva. Es por eso que hemos inventado ideas imposibles como la reencarnación y el más allá. Por eso mantenemos a los difuntos con soporte vital. Por eso el suicidio es estigmatizado. Y por eso que en general tratamos de pensar en la muerte lo menos posible. Pero no había nada malo con estar muerto. Ningún muerto quiso estar vivo. Y ningún nonato quiso nacer. Nosotros, que estamos vivos, solamente tenemos un interés particular en la existencia porque ya existimos. Los muertos no comparten nuestra pasión. Aunque se pensara que la muerte era algo extraño, algo antinatural, algo que había que abolir, era obvio que la muerte era, de hecho, la norma en el universo. Rodeada a ambos lados por la muerte infinita, la vida era la gran excepción. Lo viviente, como dijo Nietzsche, en el fondo, es solo una especie de lo muerto. Y una especie muy rara, además. Capítulo 2. Luego de estar tumbado en la cama por cosa de una hora, pensando en el sueño que acababa de tener, finalmente me obligué a levantarme y me vestí. Estaba peor que nunca. Era sábado. Fui hacia el refrigerador y cogí una rebanada fría de pizza sobrante de la que había pedido ayer. Me senté en el sofá de mi pequeña sala-cocina y comí la pizza mientras miraba fijamente a lo lejos a través de las persianas venecianas negras que cubrían las ventanas. Se veía nublado afuera. El otoño había llegado justo a tiempo. Alguna vez tuve esperanza, pero mi esperanza ya se había esfumado casi por completo. La esperanza era un recurso finito. Necesitaba ser alimentada constantemente, con dinero, con amor, con un éxito o ilusión de algún tipo. Y yo no tenía ninguna de esas cosas. Trabajaba en un empleo que aborrecía, apenas ganando lo suficiente para subsistir. Mi novia de hace 3 años me había dejado recientemente. No tenía amigos. Y aunque quería ser escritor, no podía escribir. En definitiva, me sentía como si estuviese en un hoyo y el hoyo fuese tan profundo que lo único que quedaba hacer era seguir excavando hasta que pudiese sentir las llamas del infierno debajo de mis pies. ¿Y por qué no? Al fin y al cabo, todo solo seguía repitiéndose. Despertábamos,
Íbamos al trabajo, comíamos, dormíamos, sufríamos entre la miseria, manteníamos nuestros cerebros satisfechos con entretenimiento sin sentido o con alcohol a fin de atenuar la miseria de nuestra rutina. Y sin embargo, aunque odiáramos nuestra rutina, no podíamos imaginar la vida sin ella. Éramos sus esclavos. Esta era nuestra paradoja, y yo no era la excepción. El abandono de Vicky había hecho añicos mi rutina. Había llegado a depender de ella. La había necesitado. Y de pronto se fue. Y yo estaba solo. Solo en todo el universo. O así parecía. Desde luego había considerado el suicidio. Pero era débil. Le temía al dolor. Si tan solo hubiera una manera indolora de hacerlo, pero no la hay, que yo sepa. Le eché un vistazo a mi apartamento. Estaba hecho una puta pocilga. Cajas vacías de pizza o de comida china ensuciaban el cuarto, junto con incontables latas y botellas vacías de cerveza, whisky y vino. Desde hacía un tiempo mi dieta había sido bastante pésima. A la larga terminaría matándome, a menos que yo me matara primero. Después de terminarme la pizza, caminé hacia el fregadero por un vaso de agua. El fregadero estaba lleno de platos sucios. Me recordaba al fregadero de la película Withnail y yo. No había lavado los trastos en semanas porque odiaba lavar los trastos. De hecho, odiaba todos los quehaceres domésticos. Y la vida, en lo que a mí respecta, estaba llena de quehaceres domésticos. Se sentía extraño cómo teníamos que hacer tantas pequeñas cosas inútiles una y otra vez, solamente para estar vivos, cuando estar vivo ni siquiera era tan bueno. Aún así, mientras planeaba salir, pues verás, no podía quedarme a solas en este sepulcro de apartamento por demasiado tiempo por temor a volverme loco. Decidí arreglarme un poco. Tomé una ducha, me recorté la barba, me peiné el cabello hacia atrás con gomina y escogí una buena camisa negra para ponérmela. Cuando hube terminado, fui hacia el espejo y miré mi reflejo. Parecía un hombre en camino a su propio funeral. Al principio, luego de que vi que me abandonara, me había emborrachado en casa. Había matado el tiempo escuchando música de rock deprimente, masturbándome y practicando el juego del cuchillo entre los dedos. Todos unos hábitos muy saludables, lo sé. Sin embargo, la atmósfera del apartamento pronto se volvió insoportable a medida que continuaba viendo su sombra en cada rincón. Y entonces, mejor comencé a salir a bares, donde bebía hasta el olvido, mientras intentaba tener conversaciones profundas con extraños al azar. Un sueño tan inútil como siempre. No era tanto que estuviese en busca de algo, sino que intentaba alejarme de su sombra, y quizás también de la mía. Capítulo 3. Tras salir del apartamento, vi que una nota había sido toscamente atravesada entre la manija de mi puerta. Por la mala ortografía me di cuenta de que la había escrito un ruso. Leí la nota mientras bajaba las escaleras. «Deja de escuchar música tan fuerte en la noche», decía. «La gente está tratando de dormir. Si quieres escuchar música en la noche, usa audífonos. Si no, llamaremos a la policía o serás desalojado». Supongo que lo que decía era efectivamente cierto. Por otra parte, la música,
Al menos la clase de música que yo escuchaba estaba hecha para escucharse fuerte y a altas horas de la noche. Además, ellos no tenían idea de lo que yo estaba pasando. Que se jodan, pensé mientras trituraba la nota y me deshacía de ella. Caminé hacia una pequeña tienda cercana para comprar unos cigarrillos. Era una tienda de dueños rusos donde el tiempo se paralizaba. Odiaba ir allí porque los cajeros solo hablaban ruso y toda la comida que vendían estaba a punto de caducar. Aún así, como era la tienda más cercana a mi apartamento y vendían una cerveza rusa barata y fuerte, a menudo la frecuentaba. Como siempre, cuando entré a la tienda no había gente alrededor, salvo un par de cajeros y un guardia de seguridad. Me pregunté cómo le hacían para subsistir. Quizás la tienda sea una fachada para lavado de dinero. Tras conseguir mis Marlboro rojos y salir de la tienda, encendí un cigarrillo y caminé hacia la parada de autobús en una plaza cercana. La plaza estaba rodeada por un casino, una licorería, un antro de mala muerte y una casa de empeño. Todas las necesidades de la vida estaban presentes. De pie, en la parada de autobús, vi a un anciano destapar una botella de vodka y darle un trago. No lo culpo. La vida es dura. Y a veces tienes que hacer cualquier cosa que puedas solo para sobrevivir, aunque los demás te desprecien por ello. Pero ¿qué sabían los demás? Que se jodan. Pronto llegó el autobús y lo abordé. Ya sentado en mi asiento, mientras miraba a través de la ventana a todas las personas caminando por las calles, me pregunté cómo se las habían arreglado para vivir día tras día en este mundo demente durante tanto tiempo, sin haberse vuelto locos por la banalidad de la vida cotidiana, por su repetición sin fin, sus constantes decepciones, su inherente vacuidad. Entonces lo entendí todo de golpe. Ellos estaban locos. Se habían vuelto locos hace mucho tiempo. Tuvieron que, a fin de querer continuar repitiendo a diario las mismas atrocidades inútiles, esperar en el tráfico, trabajar en un empleo de mierda con un sueldo bajo, lidiar con la burocracia, pasar por el lavado de cerebro de la publicidad, tener una relación disfuncional, un hijo estúpido, un cuerpo en descomposición, etc. Todos ellos estaban locos y yo simplemente no tenía la buena suerte de haberme vuelto loco como ellos. Siempre tuve una perra suerte. Capítulo 4. Tras bajarme del autobús en el centro de la ciudad, me dirigí hacia una taberna irlandesa cercana llamada Dublín. Era uno de mis lugares habituales. Eran como las 3 de la tarde cuando entré a la taberna. Me senté en un rincón amueblado con una mesa ajada de caoba y una banca forrada de cuero verde oscuro. En la pared había retratos aleatorios de celebridades irlandesas, estrellas de cine y músicos, como Enya, Gabriel Byrne y la chica autista de Harry Potter. Estaba seguro de que ellos nunca habían visitado esta taberna, así que no sabía con certeza la razón por la que tenían sus retratos en la pared, pero asumí que tenía algo que ver con el culto a las celebridades. Como solía ser el caso, el fútbol estaba en la televisión. Ese era el mayor inconveniente del lugar, pues yo despreciaba el fútbol. Sentía que el juego era demasiado simplista y a los jugadores se les pagaba de más lo que a sus fieles fanáticos le faltaba de cerebro. Una mesera vino a preguntarme si ya estaba listo para pedir,
pedí una cerveza de barril Grimbergen Ambre, no porque fuera lujosa, sino porque era la cerveza más fuerte que tenían de barril. Poco después, la mesera regresó con la cerveza. Le di un sorbo y miré alrededor. Un grupo de jovencitas estaban sentadas en una mesa cercana, hablando con entusiasmo sobre algo. Me parecieron unas estudiantes. No las pude escuchar muy bien, pero asumí que hablaban sobre algún evento, tal vez relacionado con la universidad a la que sin duda asistían. Yo nunca había ido a la universidad. Había querido, pero la vida tenía otras cosas en mente. Quizás las cosas habrían sido mejores si hubiera asistido a una universidad. O quizás no. Era imposible saberlo. Además, francamente, yo no creía en el libre albedrío, así que, ¿qué importaba? Por lo que a mí respecta, todo era inevitable. Cada miseria, cada decepción, cada humillación, cada mala experiencia. El mundo era una pesadilla para aquellos que no tuvieron la suerte de tener un mejor desenlace aleatorio, aunque inevitable, para aquellos como yo. Por otro lado, para muchas personas era infinitamente peor. Al fin y al cabo no estaba muriéndome de hambre, no estaba siendo torturado, no padecía una enfermedad debilitante, aparte de la existencia, es decir. Y sin embargo sufría. Quizás era porque no tenía nada en particular por lo cual sufrir, que sufría tan intensamente por la desgracia general de estar vivo. Después de terminar mi cerveza y pedir otra, tomé un libro que había llevado conmigo en el bolsillo de la chaqueta. El libro era El fuego fatuo, de Pierre Dieu La Rochelle. Era la primera edición en inglés de 1963. Me había costado casi 100 euros. El libro narraba la historia de Alain, un heroinómano deprimido que estaba cansado de vivir. Ya lo había leído en una ocasión anterior y, aunque no soy un heroinómano, pude identificarme fácilmente con la desgracia de Alain. En efecto, parecía compartir su apatía ahora más que nunca. Abrí la primera página y comencé a leer. En aquel instante, Alain miraba a Lidia con vehemencia, pero así la estaba escrutando desde que ella llegó a París 3 días antes. ¿Qué esperaba? ¿Una súbita revelación sobre ella o sobre sí mismo? Bebí otra cerveza más y dejé de leer. Rara vez podía leer mucho de un tirón. Tarde o temprano mi mente tendía a divagar. Con libros mal escritos esto solía ocurrir desde la primera página, pero de todas formas la mayoría de los libros no valían la pena. Fueron escritos solamente para ganar dinero. Miré alrededor. Las chicas de la mesa cercana se habían ido. Otras personas habían tomado su lugar. Quería hablar con alguien, pero este no era un buen lugar para socializar con extraños. Saqué mi móvil y busqué entre mis contactos. No eran muchos. De las pocas personas con quienes había entablado un vínculo profundo, uno ahora vivía en el Reino Unido, otra era una exnovia que me odiaba y la otra era la ex que recién me había abandonado, dejándome así con el corazón vacío y roto. Decidí optar por la última alternativa. Le llamé, pero no contestó. Entonces le envié un mensaje de texto, aunque dudaba que me respondiera pronto. No quise contactar a nadie más.
Me había alejado de la mayoría de las personas que había conocido en mi vida, incluso de las pocas que de verdad me habían caído bien. No sabía por qué me había alejado de aquellos que me habían caído bien, pero en cuanto a los demás, la respuesta era simple: no me caían bien. ¿Por qué? Porque solían ser falsos, estúpidos y estaban llenos de mentiras. Lo que hacía tan terrible a la vida cotidiana era que a diario era usual tener que toparte con al menos algunos de estos supuestos seres humanos. Y cada vez que ocurría, te recordaban una vez más cuán feo era el mundo, cómo estaba poblado por seres tan jodidamente feos, seres feos, despreciables, delirantes, seres que se creían reyes y reinas, pero como un cantante famoso alguna vez dijo, tal y como yo lo veo, todos ellos son unos jodidos campesinos. A la mierda, pensé, llamaré a un viejo amigo mío. Él casi siempre estaba dispuesto a ir a por unas cuantas cervezas. No me caía del todo bien, pero a buena hambre no hay pan duro. Capítulo 5. Estaba bebiendo mi tercera cerveza cuando Martin entró a la taberna. Me saludó con un gesto seco y fue a la barra a pedir una cerveza. Conocía a Martin desde hace años. Nos conocimos por primera vez mientras trabajábamos en el mismo puesto de capturista en una empresa que a día de hoy está en bancarrota. Era un buen compañero de tragos, pero las conversaciones profundas no eran exactamente su punto fuerte. Considerando que estudió Derecho, eso no resultaría del todo sorprendente. Puso su cerveza sobre mi mesa. Entonces, ¿cuál es la ocasión?, preguntó. La ocasión, mi querido Martin, es que no hay ocasión. Pues verás, todas las ocasiones son igualmente ficticias y sin sentido. Por lo tanto, no tener ocasión para beber no solo es una ocasión igualmente buena para beber que una ocasión propiamente dicha, sino que es incluso mejor, puesto que la escogimos nosotros mismos, en vez de ser acarreados como borregos. Ajá, respondió, al parecer sin entender de qué estaba hablando. Dejé escapar un suspiro. Digamos que quería un poco de compañía, y como no tengo amigos, te invité a ti. Me miró torpemente y soltó una risita. ¿Qué va? Si yo soy tu amigo. Claro que sí. Le dimos unos sorbos a nuestras cervezas en silencio. ¿Qué tal la vida?, preguntó Martín de pronto. Pura mierda, Martín, como siempre. De hecho, estoy pensando en ahorcarme. Se rió. A través de los años ya le había contado tantos chistes de suicidio que probablemente ya había dejado de tomárselos en serio. Yo era como el pastor mentiroso, pero al mismo tiempo también era el lobo. ¿Y qué tal tú?, pregunté. Ah, lo de siempre. O sea, pura mierda. No del todo. Qué pena. Desearía que así fuera. Pedimos otra cerveza. Charlamos sobre la vida, el trabajo, nuestros amigos en común, etc. La típica mierda. Como siempre, Martin no parecía tener nada muy interesante que decir. Finalmente, incapaz de tolerar la sosa conversación por más tiempo, de repente le pregunté si creía en Dios. Bueno, pues no soy religioso si a eso te refieres. No estoy seguro acerca de Dios, eso sí. ¿Alguna vez te he contado de dónde provienen Dios y la religión? No, que yo recuerde no. Bueno, deja, te cuento. Tomé un gran trago de cerveza y carraspeé, tratando de recordar algunas conferencias que hace poco había visto acerca del tema. Entonces, empecé.
Hace mucho tiempo había un gran cabrón en un gran castillo que se autoproclamaba el rey. Reinaba sobre miles de personas que vivían entre la miseria y la mugre. Y porque sus súbditos no tenían nada, solían robar del único lugar donde había algo que valiese la pena robar, el castillo del rey. Desde luego, el rey había gastado una fortuna en contratar guardias, pero estos no hacían un muy buen trabajo, pues a veces incluso ellos mismos le robaban al rey. Entonces, un día, un mago atrajo la atención del rey. El mago sugirió otra forma de evitar que la gente le robe al rey, sin necesidad alguna de guardias. Como el rey era un avaro, accedió a probar el método del mago. Primero llamó la atención de la gente realizando trucos de magia para ellos, muy parecido a los actos de magia de hoy, pero la gente primitiva tomó el acto en sentido literal, haciéndoles creer que este tipo realmente tenía poderes mágicos. Entonces él les dijo: el ser que me concedió estos poderes se llama Dios. Dios es omnipotente, omnisciente, y Él me ha enviado aquí a ordenarles que ustedes deben obedecer al rey. Deberán hacer siempre lo que el rey diga y nunca robarle. Y si no hacen lo que el rey dice, el castigo de Dios será severo. Y así fue como el hombre mágico dejó a todo el pueblo cagado de miedo. La taberna empezaba a abarrotarse y volverse ruidosa. Para imponer la palabra de Dios, continué alzando la voz, se construyó un edificio grande y poderoso llamado iglesia, y el mago se convirtió en su sacerdote. La iglesia venía con reglas: no más robos, no más asesinatos, no más eso de andar jodiendo. Así lo dijo Dios. Bueno, las leyes sirvieron por un rato, pero con el tiempo hubo una hambruna y la gente volvió a robarle al rey. Entonces, para apaciguarlos, el sacerdote invitó al pueblo a la iglesia y les dijo: ustedes también vivirán en un gran castillo y tendrán unos banquetes de ensueño, los más opíparos y lujosos. Y cuando la gente le preguntó cuándo, él les contestó: justo después de que estiren la pata, porque luego ibas al cielo, al paraíso, donde todo es eternamente bueno. Y el pueblo se tragó sus mentiras, porque así parecía como si su sufrimiento al final valiera la pena. Y entonces el pueblo se partió el lomo y sufrió e incluso fue a la guerra por el rey. Todo en nombre de un Dios creado por un deseo de poder y encarnado en el miedo y las falsas promesas. Y el sacerdote recibió su paga y vivió cómodamente. Y así, mi querido Martin, fue básicamente cómo se formaron todas las religiones. Aunque Martin parecía estar bastante fascinado por mi relato, como era de esperar, aún preguntó: bueno, pero ¿cómo sabes que así sucedió? ¿Cómo sé que así sucedió? Porque en la Biblia está escrito que Moisés arrojó una vara ante el faraón y la vara se convirtió en serpiente. Pero ¿sabías que si tomas cierto tipo de serpiente y aprietas un punto detrás de su cuello se pone rígida como una vara? De verdad no sabía, ¿no? La Biblia también dice que Moisés puso su vara dentro del agua y el agua se transformó en vino. Pero ¿crees que eso fue lo que realmente sucedió? ¿O Moisés simplemente usó un tubo hueco de bambú con tinte rojo dentro? ¿Cuál crees que es más plausible? La segunda opción, supongo. Y luego ahí dice que Moisés le habló a Dios mediante una zarza ardiente en la cima de una montaña. Negué con la cabeza incrédulamente, aunque dudo que esto alguna vez haya ocurrido. Como hipótesis, supongamos que sí. En primer lugar, en la cima de una montaña uno se puede ver privado de oxígeno, y en tales circunstancias es bastante normal comenzar a alucinar. En segundo lugar, si de verdad hubiese una zarza ardiente,
Probablemente solo era un fuego fatuo, un fenómeno natural que ocurre mediante la quimioluminiscencia. Entonces Moisés, en el fondo, apenas fue poco más que un mago o un loco que alucinaba. Y de hecho, incluso hoy hay gente como él, magos que se dedican al ilusionismo, creyendo que tienen poderes mágicos reales, o al menos lo proclaman al público que los tienen, como Uri Geller, el que doblaba cucharas, por ejemplo. ¿Quién es ese? Nada más un charlatán. ¿Qué es eso? Olvídalo. De todas formas, estoy seguro de que has oído hablar de la estatua de la Virgen María en la India que milagrosamente lloró. Sí, creo que oí hablar algo de eso en algún lado. Pero, ¿sabías que cuando este acontecimiento fue investigado por un escéptico, resultó que el agua goteando del rostro de la estatua provenía simplemente de un problema en las cañerías? Desde luego, eso no impidió que miles de personas fueran a la estatua a rezarle y besarle sus pies sucios. Martín entrecerró los ojos y ladeó la cabeza. ¿Estás seguro de eso? Sí, Martín, estoy seguro. Todos los supuestos milagros se basan en el ilusionismo o la malinterpretación, o solo son mentiras rotundas. Por ejemplo, ¿sabías que la historia del diluvio de la Biblia fue plagiada de la historia más antigua conocida, llamada la Epopeya de Gilgamesh, la cual, lo creas o no, realmente he leído? Pero independientemente de eso, exactamente cómo sé todo eso es irrelevante, pues estamos hablando de historia antigua, hombre. Realmente no se puede demostrar nada de la historia antigua a menos que se use la datación por carbono y cosas por el estilo, las cuales claramente no pueden usarse para los acontecimientos de los que estoy hablando. Así que tienes que preguntarte, ¿qué tiene sentido? Ahora bien, el relato que te he contado podrá tener varias imprecisiones, pero considerando todo lo que sé acerca de la humanidad, su esencia la encuentro perfectamente lógica. Vaya, ¿de qué otra forma crees que controlaron a todas esas personas? Engañándoles, por supuesto. Eso es precisamente para lo que la religión fue diseñada. Es la estafa más vieja del mundo. Verás, el rey tenía todo lo que quería y quería que así siguieran las cosas. Y así lo hizo, a través de violencia, manipulación y mentiras, tal y como se hace hoy en día. Y fue el sacerdote quien le ayudó. Si tú lo dices, dijo Martín tímidamente. Sí lo digo, Martín. Digo que el primer rey no fue sino un mafioso y el primer sacerdote fue un puto farsante. Y, como dijo una vez un filósofo, el hombre solo será libre cuando el último rey sea ahorcado con las tripas del último sacerdote. Aún así no sería libre, pensé. Al menos no de sí mismo.